Ok, ya estamos grabando esto. Después que yo lo grabe, lo paso a YouTube y se los mando. Si puede ser esta misma tarde, se los mando. Si no mañana. Ok. Ok, bueno, entonces, bueno, las escucho. Coméntenme lo que han leído, dudas, si hay comentarios, aclaratorias, para aprovechar el espacio, pues. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿quién me habla? Aaron Bueno. Delgado. ¿Quién? Aaron. Aaron Delgado. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo está Sí. todo? Bien, tengo varias preguntas, pero voy de poco en poco. Sí, estamos por Lo primero parte. que quería decirle era que, bueno, por ejemplo, el Macro 1, el Ujú. último que vimos de tema fue casi que básicamente el modelo neo-keynesiano de la economía. O sea, de hecho vimos también la curva de Phillips. Ujú. Entonces yo le quería decir si el enfoque que usted también va a seguir aquí en los temas, ¿es del neo-keynesiano o los neoclásicos? No, ahí tienes una combinación de las dos cosas. Si leíste con calma y viste las conexiones, ahí hay un enfoque neoclásico y un elemento keynesiano. O sea, yo no me estoy basando únicamente en uno de los dos. Porque si vieron con calma, ¿verdad? Cómo pasamos de la curva, cómo determinamos la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ok? O sea, ahí vieron con calma qué pasaba. Teníamos tres ecuaciones. ¿Ok? Esas tres ecuaciones las combinábamos y al final determinábamos la curva de Phillips, pero la curva de Phillips no se determina sola. O sea, tienes varios mercados que están allí que se comportan de una determinada manera dependiendo de los choques que tenga. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al largo plazo, por supuesto que esa curva de Phillips de largo plazo tiene un enfoque básicamente neoclásico. ¿Okay? O sea, porque parte de dónde? De los supuestos del modelo clásico, que son ¿qué? Precios y salarios flexibles. ¿Okay? Y ahí tenemos las expectativas racionales, que son una mezcla de clásico y neoclásico. ¿Okay? Las expectativas adaptativas son un modelo ad hoc, es decir, no están sustentadas por ninguna teoría. ¿Okay? Después pasamos a derivar las curvas de demanda agregada. Ahí tampoco hay una visión teórica predominante. ¿Okay? Yo puedo decirle a ustedes, ¿cuál es qué dijo Keynes con respecto a cómo se comportaban los precios en el corto plazo? Pues entonces ustedes tienen ahí, bueno, ¿qué dijo Keynes con los precios del corto plazo? Entonces, ¿cómo se refleja eso en la curva de oferta agregada? O sea, ¿es completamente horizontal, es completamente vertical o tiene pendiente positiva? ¿Okay? Entonces, esos elementos ustedes los tienen que ir viendo allí para que no se confundan, pues, ¿ok? ¿Con quién la vieron ustedes? ¿Con Fernando o con Toledo? Con los dos. Los dos, profe, con ambos. Ok, lo que pasa es que ellos son ellos tienden mucho a trabajar con un determinado comportamiento, bien sea el neoclásico, bien sea el no keynesiano, el neokeynesiano o neoclásico, pues. Y a mí lo que me interesa aquí básicamente es que ustedes entiendan de dónde salen las cosas y hacia dónde van, pues, ¿ok? En el transcurso podemos hablar de modelo keynesiano, modelo neokeynesiano. ¿Okay? Por ejemplo, la semana que viene es la aplicación de lo que hemos visto dentro del modelo de expectativas, racionales como adaptativas, dentro del modelo de oferta y demanda agregada dinámicas y política fiscal y política monetaria. Okay, entonces ahí no hay un contexto, o sea, hay una aplicación de una política monetaria que pasa en el contexto de las ofertas y demanda agregadas dinámicas, que pasa en el contexto de las expectativas racionales y adaptativas, ¿okay? O sea, cómo se comportan los agentes económicos en ese aspecto. Si yo quisiera darle un enfoque neoclásico, le diría, bueno, entonces en el contexto neoclásico, ¿qué pasa? O sea, cómo se comportan los agentes económicos si se asume ese modelo, pues, ¿ok? Pero generalmente no lo voy a hacer. Yo pienso que esos contextos neoclásicos y neokeynesianos son más para una macroeconomía avanzada,
¿okay? Que permita ya tener el enfoque de macro 1 y macro 2 y en esa macroeconomía avanzada ver realmente cómo se comportan esos dos modelos en el contexto, pues. ¿Ok? Ajá, los escucho entonces, pues, dudas. Aprovechen el espacio de preguntarme. Sí, profe, sí, o sea, sí cuando leí digamos, los temas, los módulos, sí me di cuenta que, por ejemplo, en el corto plazo trata los precios rígidos y ya en el largo plazo hay un mecanismo con el que se hacen flexibles. Que, Exacto. bueno, también lo vimos en Macro 1, que es como el modelo de precios parcialmente rígidos, creo que se llama así. Exacto, exacto. Pero fíjate que hay allí en la curva de Phillips de corto plazo. ¿Okay? Ahí hay un mecanismo bien importante porque partimos, pues, tú puedes abordar la curva de Phillips desde dos perspectivas, desde la tasa de salario nominal, que es la original, que es la de Phillips, y después las agregaciones que se le hicieron donde se incluye la tasa de inflación. ¿Okay? Entonces, por supuesto, ahí hay un mecanismo bien importante porque, si ustedes lo leyeron, ¿okay? Hay un mecanismo que pasa. O sea, hay una política monetaria expansiva, por ejemplo, ¿verdad? Esa política monetaria expansiva tiene un efecto positivo sobre la demanda agregada, ¿okay? De allí al mercado de trabajo y del mercado de trabajo a la oferta de trabajo, a la oferta agregada. Bueno, la relación es inmediata. O sea, la relación no va de uno a otro, sino que es bicausal. La causalidad es bidireccional. Entonces, ¿qué pasa allí? Por supuesto, el impacto sobre la demanda agregada genera un impacto en el mercado de trabajo que hace que esa demanda de trabajo también se expanda, ¿okay? A ese nivel de salario nominal inicial, ese punto de equilibrio. ¿Okay? Entonces, ahí va a haber un exceso de demanda de trabajo. Pero, ¿qué pasa para que realmente los precios aumenten? ¿Cuál es el mecanismo que hay allí? Si ustedes son capitalistas neoliberales salvajes, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Si eres empresario, ¿qué vas a hacer? Si suponemos que hay un aumento en la demanda de un determinado bien, el bien X, yo necesito cubrir esa demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Necesito contratar trabajadores, empleados, ¿ok? ¿Qué voy a hacer allí? Ofrezco un salario, pero ese salario, ¿qué es? Es un costo para mí, ¿ok? Entonces, ok, yo expando la demanda, se expande la demanda agregada, la demanda de trabajo aumenta en función de esa demanda agregada, ¿ok? Pero los precios van a subir porque yo estoy transfiriendo ese costo del salario, ¿a dónde? Al producto final, ¿ok? Ajá, ojo, no es que ese producto final va a subir 30, 40, 50% y vamos a estar en inflación de un solo golpe, no. O sea, va a haber un ajuste acomodaticio en función de el aumento salarial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Entonces, ahí hay un mecanismo de transmisión, ¿ok? Desde el mercado de trabajo, que hay una hipótesis, pues, que nos dice que desde el mercado de trabajo hay un mecanismo de transmisión hacia los precios, ¿ok? Entonces, por ahí hay un primer mecanismo. Entonces, eso nos lleva a tener esa curva de Phillips con pendiente negativa. Si ustedes revisaron, la pendiente es epsilon, ¿verdad? Y es negativa, pero ese epsilon lo que nos dice es el ajuste o la sensibilidad de los salarios, ¿a quién? A ese desequilibrio que está en el mercado de trabajo. Acuérdense que tenemos U barra menos U sub R, que es el desequilibrio, o lo que tenemos entre empleo efectivo menos empleo de largo plazo. ¿Okay? Entonces, esa diferencia lo que nos da es el desequilibrio en el mercado de trabajo. ¿Okay? Entonces, puede ser un desequilibrio de oferta, puede ser un desequilibrio de demanda de trabajo, o sea, independientemente de cuál sea el efecto, de cuál sea la causa que está generando ese efecto. Entonces, ¿qué pasa allí? Ese epsilon no es más que esa sensibilidad al salario. Si ese epsilon está más cerca de cero, por supuesto ahí tenemos un problema que el salario es rígido. Por lo tanto, el mercado de trabajo le va a costar mucho más ajustarse a ese
ese salario. Y eso tiene que ver mucho con las pendientes, tanto de la oferta agregada como de la curva de Phillips. ¿Ok? Si ese epsilon tiende más a infinito, y no estoy diciendo que sea infinito, sino que tiende más a infinito, ¿ok? Nos estaría diciendo que, bueno, que los salarios son más flexibles y por lo tanto ese desequilibrio puede tender a resolverse lo más pronto posible. ¿Ok? En ese caso, si estamos hablando de que el salario es flexible, esa curva de Phillips no sería completamente vertical, ¿ok? Pero sí tendería a ser vertical. Si estamos hablando de que ese salario, de que esa epsilon es cero o tiende a cero, esa curva de Phillips pudiera ser casi plana, ¿ok? Y entonces ahí hay que evaluar también qué pasa con una política monetaria, ¿ok? En el corto plazo, y voy a hacerles una pregunta, en el corto plazo, ¿cómo es esa política monetaria? ¿Es efectiva? ¿Es inefectiva? ¿Cómo es? Es una política efectiva y ya en el largo plazo comienza a ser no efectiva. Ajá, pero ¿por qué es efectiva en el corto plazo? Tú eres Aarón, ¿no? Sí, profe. Ajá, dime, Bueno, ¿por qué es efectiva a corto plazo? básicamente es efectiva a corto plazo porque como el mercado todavía, digamos, porque los precios son rígidos, no se puede ajustar, digamos que la gente no sé cómo decirlo, la inflación esperada no es igual a la inflación. Entonces, básicamente hay un desajuste y para el largo plazo ya la gente puede, digamos, o sea, el mercado se equilibra y entonces ya digamos que la inflación esperada sí se iguala a la inflación. Ok, te hago otra pregunta entonces. Ajá, cuando se aplica una política monetaria, ¿qué pasa con el producto? ¿Aumenta? ¿Se queda quieto? ¿Qué le pasa? Si es una política monetaria expansiva, la producción aumenta. Ajá, entonces tú tienes allí un elemento importante. Si hay una política monetaria expansiva en el corto plazo, ¿qué va a pasar? O sea, vas a tener un aumento en la producción, es decir, Y efectivo va a aumentar, ¿verdad? Por encima de Y barra, que es el producto de largo plazo, ¿sí? Eso te va a llevar a ese mecanismo de transmisión que no me acuerdo dónde está, si está en la primera parte, que es, eso nos lleva a que el nivel efectivo de empleo aumente por encima del nivel de largo plazo, disminuye el desempleo, ¿verdad? Eso te lleva a que si eso disminuyó, eso implicaría que los salarios nominales aumentaron por encima del salario pasado y en consecuencia eso te llevaría a que en ese corto plazo haya un aumento, no sustancial, pero sí un aumento de los precios, ¿verdad? Eso te lleva a eso. Eso hizo también que si graficamos, ¿ok? Graficamos una oferta, una demanda y oferta agregadas de corto plazo, que vamos a tener que esa demanda agregada se va a expandir a la derecha, ¿ok? Bajamos al mercado de trabajo y vemos que la demanda de trabajo aumenta, ¿ok? Eso debe coincidir y al final, ¿qué vas a tener? Un aumento del salario y un aumento en los precios. Si al lado graficamos una curva de Phillips, ¿qué vamos a tener? Que hay un aumento en los precios, una disminución en el desempleo y pasamos del punto A sub 0, por ejemplo, al punto A sub 1, subiendo por la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos entonces cómo se expresa la política monetaria en ese contexto. Entonces, ahí hay una relación de corto plazo que es completamente efectiva. ¿Ok? Y fíjense que hay algo importante, que yo no sé si ustedes lo notaron allí, lo leyeron, ¿ok? Con las expectativas. ¿Cómo son las expectativas en ese corto plazo? ¿Qué pasa con esa relación inflación efectiva e inflación esperada? ¿Qué tipo de información hay en el corto plazo? ¿Qué tipo de información hay en el corto plazo? Porque para que eso pueda pasar, ¿okay? Para que en el corto plazo pueda pasar de que esa política monetaria sea completamente efectiva, hay algún tipo de información. ¿Okay? ¿Cuál es ese tipo de información?
Profe, disculpe, pero hay dos tipos de expectativas, las adaptativas y las racionales. ¿A cuál se refiere? Ajá. No, ahorita no te estoy refiriendo a nada. O sea, ahorita hay expectativas. Tenemos una tasa de inflación efectiva, ¿verdad? Y tenemos una tasa de inflación esperada. ¿Ok? Hasta ahí. La pregunta es, ¿qué tipo de información hay en el corto plazo? O sea, ¿qué información manejan los agentes económicos? Bueno, lo que yo estaba entendiendo en la parte de las expectativas es que si los agentes económicos van a percibir que los precios subieron, el salario real disminuye, van a solicitar un aumento en lo que sería su salario nominal. Ajá. Y ahí entraría la parte de las expectativas con respecto a la inflación esperada, si no estoy mal. Claro, pero ese es el concepto de expectativas adaptativas. Pero fíjate, la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué tipo de información hay en el corto plazo para que eso sea así? Entonces me voy allá, fíjense. Ellos pueden dime, manejar información perfecta e imperfecta y esto les puede ayudar según las predicciones que ellos hagan o las expectativas que tienen a poder tomar sus decisiones. Tú eres María, ¿no? Sí, si tienen información perfecta, pues el ciclo se cumple sin prácticamente la posibilidad de error entre el cálculo que ellos realizaron es nulo. Pero si la información es imperfecta, pues no, prácticamente no estarían calculando bien. Ajá, ok, está bien, María, pero fíjate, vamos a ver. ¿Qué tipo? Ya me planteé la pregunta de otra manera. Cuando la inflación efectiva es mayor que la inflación esperada, olvídense de expectativas adaptativas y irracionales. ¿Ok? La inflación efectiva es mayor que la inflación esperada. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa relación? La inflación efectiva es mayor que la inflación esperada. ¿Qué pasa en la curva de Phillips? Ubíquense en la curva de Phillips. Tenemos una curva de Phillips, ¿verdad? Con inflación y desempleo, ¿verdad? Desempleo efectivo. Si nos movemos, si partimos de un punto de equilibrio, el punto A, que es el que tenemos allí, ese punto de equilibrio sería un punto de equilibrio de largo plazo, ¿ok? Una inflación esperada. Si nos movemos hacia arriba de esa curva de Phillips, ¿ok? Porque ya nos movimos porque tenemos un problema en el mercado de bienes, tenemos un aumento del empleo y un aumento del salario en el mercado de trabajo, y eso se refleja en un aumento de precios en la curva de Phillips, y también en la demanda de trabajo, en la demanda agregada. ¿Ok? Entonces estamos pasando de ese punto inicial en esa curva de Phillips, que es el punto A sub 0, ¿ok? Que también lo podemos denominar como un punto de equilibrio a largo plazo, cuando ya deben conocer eso, y nos movemos a sub 1, tengo P sub 0, pi sub 0 y tengo pi sub 1, ¿sí? Yo pi sub 0 lo puedo asociar a la inflación esperada, y pi sub 1 lo puedo asociar a la inflación efectiva. ¿Qué tengo allí? Que la inflación efectiva es mayor que la inflación esperada. Para que esto se mueva de A sub 0 a sub 1 en la curva de Phillips, estamos hablando de información imperfecta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el agente económico va al mercado, vuelvo a poner el ejemplo de el empresario. El empresario los contrató a ustedes, ¿sí? Ustedes ofrecieron su trabajo. Perfecto. Les pagaron un salario nominal. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, me voy al mercado la mañana siguiente a ver qué compro. Parto del principio de que ese salario nominal es igual a mi salario real. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué parto de ese principio? De que mi salario nominal, ese que me están pagando, ¿ok? Es igual al salario real. ¿Por qué? Profe, creo que podría ser porque no coincide la inflación que se esperaba con la inflación real. La real. Y esto, bueno, viéndolo también del punto de vista de la persona que contrata, tampoco le está pagando el salario que debería pagarle al trabajador, precisamente porque ahora los precios subieron
y hay como un rezago en el salario de los trabajadores en ese momento, en la economía, ¿podría ser algo así? Porque Ajá, los pero, agentes ajá, económicos también no agregan la variable de la inflación. Solo ajá, agregan entonces, la inflación, solo agregan la inflación esperada. No se van al contexto de la economía actual. Entonces es por eso ajá, que cuando se le paga el salario que ellos piensan que es el real, sufren un choque de ilusión monetaria donde en realidad no claro, están percibiendo lo que ellos quieren yo percibir. asumo, ¿verdad? Si yo asumo que mi salario nominal es igual a mi salario real, tengo un problema de ilusión monetaria. O sea, ¿qué tengo? Yo no conozco los precios como agente económico, ¿ok? Yo no sé, yo no los conozco. Por lo tanto, si no conozco los precios, ¿qué tipo de información tengo? Información imperfecta, ¿ok? ¿Quién conoce el nivel de precios? El empresario, ¿sí? Y a mí yo lo único que conozco es que el empresario me pagó un salario, ¿ok? Yo asumo que ese salario cuando vaya mañana al mercado va a ser igual a mi poder adquisitivo, por lo tanto voy a tener un mayor nivel adquisitivo si mi salario nominal es alto, ¿sí? Ajá, pero ¿qué pasa entonces cuando voy al mercado? ¿Ok? Resulta que los precios han subido, ojo, no han subido a tipo hiperinflacionario, pónganse ustedes que subió 0,50%, 1%, esas cosas, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué tengo yo ahí? Cuando voy ahí, tengo un choque, ¿verdad? Con la realidad porque el salario nominal no me alcanzó, es decir, mi poder adquisitivo se quedó corto, ¿ok? Si en esa economía hay un sindicato fuerte, hay una institución llamada sindicato, ¿ok? ¿Qué va a hacer ese sindicato? Va a ir a hablar con la patronal, va a ir a hablar con los empresarios, y en función de cómo subieron los precios, ¿ok? El sindicato solicitará un aumento, ¿ok? Ah, bueno, mira, los precios subieron 1%, bueno, yo quiero que tú me aumentes el salario nominal en 1%, porque ¿qué es lo que le interesa a los agentes económicos? Su salario real, su poder adquisitivo, ¿ok? Entonces, en ese momento, si los empresarios dan ese aumento, ¿ok? Entonces ahí va a haber otro mecanismo de transmisión. Entonces, ¿pero qué pasa en el corto plazo? Fíjense, si hay información imperfecta, ¿qué es lo que está pasando? Si hay información imperfecta, la política monetaria es efectiva, ¿ok? Porque si yo no conozco los precios, no ajusto el modelo, ¿ok? Si yo conozco los precios, que es el contexto de la política, de las expectativas racionales, si yo conozco los precios, ¿qué hago yo? Ajusto el modelo y por lo tanto la política monetaria no tendrá efecto alguno, ¿ok? Será nula, ¿ok? Pero como yo no lo conozco, como estoy en información imperfecta, va a pasar que la inflación efectiva va a ser mayor siempre que la inflación esperada. Y voy a tener ese mecanismo perverso allí. Entonces, ajá, me aumentaron el salario. Ok, pero entonces los precios también van a aumentar porque el empresario que quiere mantener su tasa de ganancia, ¿sí o no? Entonces, ahí vamos a tener esa disyuntiva que se está presentando. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes por qué es efectiva la política monetaria, es porque hay un problema de información imperfecta, porque hay un problema de ilusión monetaria, etc. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cuestión. Yo no me acuerdo si en los materiales que yo les agregué allí hay una gráfica de salario real. Creo que sí. Confírmenmelo. Salario real, nivel de empleo. Tengo una oferta agregada, una oferta de trabajo, una demanda de trabajo. Tengo 2 puntos, un punto a su 1, a su 0, a su 1 y a su 2. Tengo un punto los 2 puntos están sobre la demanda de trabajo. Revisen, pongan la memoria a funcionar. Debe estar ahí, porque yo creo que yo la incluí en algún momento. ¿Siguen ahí? Sí, profe, pero no me acuerdo en qué parte lo colocó. Bueno, pero yo creo que sí la coloqué. Esa debe estar ahí. Ajá, ¿qué pasa en esa gráfica? Capacidad de abstracción, fíjense. Tengo entonces salario real, nivel de empleo,
tengo una curva de oferta de trabajo, tengo una curva de demanda de trabajo. Y sobre esa demanda de trabajo tengo, por supuesto, el punto de equilibrio y tengo un punto a su 1 y un punto a su 2. ¿Okay? Si nos vamos al modelo clásico, ¿verdad? Entre ocio y empleo, para que yo oferte trabajo, necesito un salario real alto. ¿Sí? Esa es la concepción básica que hay en el modelo clásico. Necesito un salario real alto. Pero como empresario, yo necesito un salario real bajo, ¿ok? Para poder mantener mis ganancias. Por lo tanto, yo contrato trabajadores a un salario real bajo, ¿ok? Ajá, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Esa curva de oferta de trabajo se va a desplazar a la derecha, hacia abajo. ¿Por qué se va a desplazar a la derecha? Bueno, porque cuando el empresario me contrata, me ofrece un salario, ¿verdad? Un salario nominal, que yo asumo que es igual a mi salario real, es decir, hay un problema de ilusión monetaria, por lo tanto ofrezco trabajo. Esa curva de oferta agregada se va a trasladar hacia abajo, ¿ok? Y va a coincidir entonces con quién. Por supuesto, el empleo va a aumentar, pero el ajuste va a venir dado ¿por qué? Por un salario real menor. ¿Ok? Entonces, eso simplemente lo que hace es complementar, o sea, esa gráfica lo que hace es complementar todo lo que es la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ok? O sea, ¿cómo explicamos ese punto a su 1 de la curva de Phillips? Bueno, lo podemos explicar con esa curva de oferta, esa curva del mercado de trabajo en términos reales. ¿Ok? Que hace que esa oferta de trabajo se desplace y entonces, en consecuencia, yo estoy admitiendo que el empleo aumenta, yo contrato trabajadores porque los trabajadores asumen que ese salario nominal que me estás pagando es igual a mi salario real. ¿Ok? Entonces, esa curva se desplaza hacia abajo y nos ubicamos en ese punto a su 1 de la curva de Phillips. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de esta primera parte? Información imperfecta, y eso hace entonces que esa inflación efectiva sea mayor que la inflación esperada. ¿Ok? Ojo, no se confunda. En este primer módulo no estamos hablando ni de expectativas adaptativas, ni de expectativas racionales, no, nada de eso. ¿Ok? Porque la idea de esos módulos es que ustedes entiendan primero el concepto básico de cómo derivamos la curva de Phillips, cómo llegamos a esos puntos que están en la curva de Phillips, qué pasa con los mercados, el mercado de trabajo, etc. El segundo módulo es entender que hay unas expectativas adaptativas y que hay unas expectativas racionales. Y cómo expresamos esas dos curvas, esas dos expectativas en ese modelo de curva de Phillips. Por ejemplo, yo les hablé en los materiales de la teoría aceleracionista de la inflación. A algunos de ustedes que me explique qué significa la teoría aceleracionista de la inflación. Eso está en el primer módulo. No se me queden callados, hablen. Bueno, profe, según esa teoría, dice que si un gobierno decide mantener la tasa de empleo por debajo de la tasa natural, utilizando para ello políticas económicas expansivas, de una manera continua. Pero ¿cuál específicamente? ¿Qué política específicamente? Expansiva. Sí, pero ¿qué política específica? ¿Monetaria, fiscal, cambiaria? No sé cuál. ¿Cuál es? Monetaria. Monetaria, ¿ok? Una política monetaria expansiva. María, vas bien, sigue. Ay, ¿qué pasa después? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, según leí, a medida que el gobierno va, digamos, que el Banco Central va imprimiendo cada vez más dinero, se va a ya va, disculpa, ¿quién me habla? Porque tengo ZZ. Zeus, profe. Hola, Zeus. Mira, pero es que, fíjate, no te metas por allí. Porque cuando el gobierno imprime dinero, es otra cosa. ¿Ok? O sea, no te metas por allí.
Fíjense, explico. Lo que dijo María está bien, o sea, está enfocada, por ahí va la cuestión. O sea, el gobierno, ¿qué quiere? El gobierno quiere mantener la tasa de desempleo por debajo, efectiva, por debajo de la tasa natural de desempleo. Por ejemplo, caso hipotético, para dar alguna cifra. Supongamos que la tasa de desempleo natural es, no sé, 10%, ¿ok? El gobierno quiere mantener esa tasa por debajo de 10 en la tasa efectiva y pónganse ustedes que quiere llevarla a 8%. Aplica una política monetaria expansiva y ya conocemos el mecanismo de transmisión de la política monetaria expansiva. ¿Ok? Ajá, perfecto. Los precios volvieron a subir, pero el gobierno insiste en mantener su política, su tasa de desempleo por debajo de esa tasa natural. ¿Ok? ¿Qué hace? Bueno, sigue aplicando política monetaria expansiva, esa inflación va a seguir aumentando, ¿ok? Quiere mantenerla, pero el efecto de eso es un proceso inflacionario, ¿ok? Ojo, por favor, no se confunda. Cuando yo hablo proceso inflacionario en este contexto de este modelo, estamos hablando de un proceso inflacionario que es lento, ¿ok? Que no es hiperinflación, que no es una inflación de 2 o 3 dígitos, ¿ok? Sino una inflación de un dígito que se va acelerando porque yo como gobierno lo que quiero es que ese desempleo permanezca por debajo de la tasa natural de inflación. Eso, si queremos achacarlo a alguna ideología, es lo que hacen los gobiernos populistas. ¿Okay? O sea, yo quiero mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural y aplico una política monetaria expansiva. ¿Okay? Entonces, ahí hay lo que se denomina la teoría aceleracionista de la inflación. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué tiene que ver la política, la teoría aceleracionista de la inflación con las expectativas adaptativas? Que sería el caso que con las expectativas adaptativas, si cada vez la inflación va a aumentar, o sea, cada periodo de tiempo hay una inflación de 1%, con las expectativas adaptativas nunca se puede hacer que la inflación esperada sea igual a la inflación efectiva. Ajá, pero ¿por qué? Porque si yo asumo que fíjense, lo que está detrás de la teoría aceleracionista es el contexto de las expectativas adaptativas. ¿Por qué? ¿Qué me dicen las expectativas adaptativas? Me dice que la inflación esperada es igual a la inflación efectiva pasada, ¿verdad? A pi menos 1. Eso significa que, bueno, que yo estoy tomando, ¿ok? Para predecir los precios, la inflación del mes pasado, del trimestre pasado, del semestre pasado o del año pasado, ¿ok? Si esa inflación fue alta, yo asumo, ¿ok? Que la inflación del mes que viene o del trimestre que viene también va a ser alta, ¿ok? Y entonces ahí tengo un contexto que me lo está dando las expectativas adaptativas. Pero lo que me está diciendo la expectativa adaptativa es que yo como agente económico estoy mirando hacia dónde, hacia atrás, ¿ok? O sea, yo estoy tomando los valores pasados para predecir el futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en la curva de Phillips y la política monetaria? Ok. Si en el periodo 1, ¿ok? En ASU 1, por ejemplo, la inflación fue alta, yo espero entonces que en el periodo 2, en ASU 2, la inflación sea alta, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está aplicando una política monetaria expansiva, ¿ok? Yo espero que sea igual a la inflación pasada, pero puede ser que sea mayor o sea menor. O sea, generalmente las expectativas adaptativas generalmente son hacia el alza, ¿ok? Entonces, ojo, lo que explica, ¿ok? Que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, después lo revisan con calma, que lo que quiero que ustedes entiendan es que esa teoría aceleracionista que estamos viendo allí, ¿okay? También se explica a través de las expectativas adaptativas.
Las expectativas adaptativas no tienen ningún contexto teórico, no está basado en ningún contexto teórico, es simplemente una expresión ad hoc, ¿ok? No hay todo un desarrollo teórico para explicar las expectativas adaptativas como sí lo hace las expectativas racionales, ¿ok? Si aplicamos las expectativas racionales a esa curva de Phillips, ¿qué pasaría? Pasaría que la inflación esperada va a ser igual a la inflación efectiva, porque se supone que los individuos manejan información perfecta. Ajá, pero si no manejan información perfecta, porque las expectativas racionales te maneja tanto la información imperfecta como la perfecta. ¿Qué pasa si esas racionales son imperfectas? Eso significa que entonces sí va a haber, digamos, un movimiento en la curva de Phillips, porque la inflación esperada va a ser igual a la inflación efectiva. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa curva de Phillips? Esa curva de Phillips debe desplazarse a la derecha, ¿verdad? Cuando hay expectativas, porque en el corto plazo no hay expectativas, ¿ok? Entonces, esa curva de Phillips se va a desplazar a la derecha, haciendo que coincida con ese punto. ¿Y qué pasa? A partir de ese punto, el gobierno vuelve a aplicar otra política monetaria expansiva, ¿ok? Se distribuye ahí, las expectativas van a hacer que esa curva de Phillips se vuelva a desplazar hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Fíjense. Friedman explica muy bien la condición de las expectativas, porque él asume que los agentes económicos en un momento, o sea, los modelos macroeconómicos antes de Friedman no hablaban de expectativas. Incluso los modelos keynesianos, o sea, Keynes no habló de expectativas. Keynes habló de unas expectativas ingenuas y básicamente él formó expectativas sobre la tasa de interés. Y la gente formaban expectativas sobre la tasa de interés, pero no sobre los precios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Friedman? Friedman no cuestiona esa relación de corto plazo. O sea, no, él dice que esa relación de corto plazo está bien, que es perfecta. O sea, hay un trade-off entre inflación y desempleo. ¿Ok? Pero que cuando los agentes económicos comienzan a tener expectativas, ya esa curva de Phillips comienza a ser inestable. ¿Ok? Porque dependiendo de cómo sean esas expectativas, esa curva se desplazará a la derecha o a la izquierda, etc. Entonces, el aporte de Keynes, de Friedman a la teoría económica es que cuando introduce las expectativas, incluso él no habla ni de expectativas adaptativas ni racionales. O sea, él asume que los agentes económicos tienen expectativas y que esas expectativas funcionan a largo plazo y en consecuencia a largo plazo esa curva de Phillips es inestable. Pero él se basa en la teoría clásica, donde nos dice que a largo plazo, por supuesto, esa curva de Phillips va a ser una línea completamente vertical. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser completamente vertical? Bueno, porque simplemente a largo plazo, ¿qué hay? Información perfecta. Y si hay información perfecta, eso significa que yo conozco ¿qué? Los salarios y conozco los precios. Por lo tanto, ese épsilon que vimos hace rato, ¿ok? Tiende a infinito. En consecuencia, el mercado de trabajo se ajusta inmediatamente, ese desequilibrio se disuelve inmediatamente y vamos entonces sobre una curva de Phillips de largo plazo que es completamente vertical. Y fíjense qué es lo que dijo Keynes, qué es lo que dijo Friedman, que la inflación a largo plazo es un fenómeno monetario. ¿Ok? Pongan ustedes, en ese primer momento, Banco Central aumentó la cantidad de dinero en la economía en un 2%. Es decir, la tasa de crecimiento del dinero en la economía subió 2%. ¿Ok? A largo plazo, futuros economistas, esa inflación también subirá en 2%. ¿Ok? Los salarios también deben haber subido en 2%. ¿Ok? Porque asumimos que eso está condicionado allí, que es lo que ustedes deben haber visto ahorita en el módulo 3 de la demanda agregada. Entonces, fíjense, todo lo que está allí está relacionado. Simplemente vamos por pasos, ¿ok? Esta primera parte, este primer módulo, cómo construimos la curva de Phillips de corto plazo, cómo construimos la curva de Phillips de largo plazo con las expectativas, cómo es la relación de la curva de Phillips con la oferta agregada de corto y de largo plazo. Después pasamos a lo que son expectativas racionales adaptativas, qué significa eso,
con qué se come eso, para qué nos sirve, ¿ok? Ahí en ese punto podemos empezar a relacionar la curva de Phillips con las expectativas racionales y adaptativas. Pasamos a este módulo que están viendo ahorita, que es cómo derivamos la demanda agregada dinámica y cómo derivamos la oferta agregada dinámica, ¿ok? ¿Cómo es la relación? Porque yo a veces soy muy malicioso y entonces empiezo a buscar mecanismos de transmisión por toda parte. Entonces ahí podemos incluir la demanda y oferta agregada dinámicas, podemos incluir el mercado de trabajo, podemos incluir el sistema, la curva de Phillips, podemos incluir solamente la oferta agregada. Es decir, ahí podemos ver, futuros economistas, cómo es el impacto de una política monetaria expansiva sobre esos diferentes mercados hasta que llegue a la curva de Phillips. Es decir, hay libros, hay autores que se van directamente de la demanda agregada a la curva de Phillips, pero estás obviando el mercado de trabajo. ¿Qué pasa en el mercado de trabajo? O sea, ¿qué le pasó al mercado de trabajo para que el desempleo disminuya o aumente? O sea, si es una política monetaria contractiva, pues, ¿ok? Entonces, eso es lo que, esa es la línea de tiempo que, como está organizado el curso y este primer módulo. La semana que viene, lo que vamos a ver, lo que van a ver ustedes ya simplemente la conjugación de todos esos elementos en una política monetaria, en una política fiscal, expectativas adaptativas, expectativas racionales y por supuesto el modelo de demanda y oferta agregadas dinámicas. ¿Ok? Eso es lo que está allí. Pero para poder entender eso, ustedes tienen que haber captado la idea de los 3 módulos anteriores. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Y lo que yo quería hoy es que ustedes me preguntaran si tenían dudas sobre esos 3 módulos. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si con esto que les acabo de explicar está mucho más claro, se les ve el panorama un poco más claro con respecto a los materiales que están en el curso. María, dudas, Zeus, Araón, dudas. Profe, sí, o sea, es muy bueno lo que nos está diciendo, porque ahora sí. Ahora sí, sí viste la lógica. Y una explicación, digamos, con ejemplo de cada concepto. Yo todavía tengo otra pregunta. No, tranquilo, para eso estoy aquí. Exacto. Quería preguntarle, yo creo que esto se salió un poco, pero se lo hice una vez al profesor de Macro 1, y es que si puede existir alguna especie de curva de Phillips positiva, que eso fue una Sí. vez que yo leí un documento de un economista austriaco. Ajá, sí, puede existir. Incluso hay un documento por ahí que yo sé. No se escucha, ¿verdad? Sí, no Creo escucha que nada. se quedó Sí, sin se fue el internet. audio. Dice calidad perdida. Yo pensaba que era mi internet. Yo también, por eso me quedé callada así, que no voy a decir nada porque Todos estaba llegamos a hablando eso. la otra vez y se me fue el internet y me quedé ahí. Yo justamente cerré el micrófono y yo dije, mierda, que la cagada. Qué grosero, Alon. El profe se fue, de hecho.
¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. parece que tuve un bajón Sí, profe. de luz y se desconectó esto. Ajá, ¿qué era lo que estábamos hablando? Ah, la curva de Phillips positiva. Sí, eso es posible que se dé dependiendo de cuáles sean las condiciones que se están presentando en la economía. O sea, lo que te estoy diciendo ahorita es en el 2008 hubo desempleo, aumento de precios y por supuesto eso pudo haber provocado que se presentara la curva de Phillips positiva. Ahorita en Europa también se está viviendo una situación de inflación, pero uno puede asumir que esa inflación es coyuntural, ese incremento en los precios. Es coyuntural mientras se soluciona el problema del mercado y esas cosas. Pero sí, Aaron, es válido, pues, ¿ok? Esa sería una explicación diferente al concepto básico y fundamental de la curva de Phillips, pues, ¿ok? Profe, yo tengo una duda acerca de una pregunta que sale al final de las actividades de aprendizaje que usted nos deja de cada módulo. Ajá, ¿de cuál módulo en específico? De la tasa de inflación y la producción de largo plazo. Creo que ese es el segundo módulo. Ok, a lo mejor. O el primero. No, creo que es el 3, María. ¿Es el tercero? Sí. O sea, el de la demanda agregada y oferta agregada dinámica. Ajá, demanda, okay, sí, correcto. dinámica. Dice, en el enfoque de demanda y oferta agregadas dinámicas, un aumento de corto plazo de la tasa de inflación acompañado de un descenso del nivel de producción puede estar originado por... Y ahí salía ciertas opciones que ahorita no recuerdo, pero yo no estoy segura acerca de la respuesta de ese punto. Ajá, Entonces quería saber si te podía ayudar. Ajá, pero analízalo. Tú tienes una pendiente negativa de la demanda agregada, ¿verdad? Tienes una pendiente positiva de la oferta agregada, tienes un punto de equilibrio de largo plazo que es inflación esperada igual a inflación efectiva igual a tasa de crecimiento del dinero. ¿Sí? Esa es la condición de equilibrio de largo plazo. ¿Me sigues, no? Ok. Ajá, ¿qué tienes allí entonces? ¿Qué pasa con la inflación esperada? En la demanda agregada no hay inflación, o sea, la inflación esperada no determina la demanda agregada. La que determina la demanda agregada es la cantidad de dinero en la economía, ¿es correcto? Sí. Ajá, entonces, ¿a quién determina la inflación esperada? ¿A cuál de las dos funciones? Ya la demanda agregada no es, o sea, es la oferta agregada, ¿verdad? Ok, si hay un aumento en la inflación esperada, por ejemplo, ¿qué pasa con la oferta agregada? Si hay un aumento en la inflación esperada. Ajá. Es decir, la inflación esperada mayor que la inflación efectiva. Se expande la... Cuidado con lo que me estás diciendo. Se desplazaría la curva de oferta agregada de un dónde? punto, no sé, 0 Ajá, a un punto 1, ¿cierto? Ajá, pero se desplaza ¿cómo? ¿Se expande? ¿Se contrae? ¿Qué le pasa? ¿Se desplaza hacia arriba? ¿Se desplaza hacia abajo? ¿Qué? Ajá, ubíquense en la ecuación de la derivación de la curva de oferta agregada. Si mi memoria no me falla, eso es igual a inflación efectiva, igual a inflación esperada, menos, no más, beta, menos y barra, si mi memoria no me falla. ¿Ok? De todas maneras no se lo revisan, pero creo que es eso. Ajá, ¿qué pasa si ese parámetro de inflación esperada aumenta? Esa curva de oferta agregada se va a desplazar hacia arriba, es decir, se va a contraer. ¿Por qué se contrae? Porque asumimos, ojo, que si esa inflación esperada aumenta, ¿ok? Yo como empresario capitalista neoliberal salvaje, voy a tener que aumentar salarios, ¿ok? Si aumento salarios, eso va a ubicarme en que la tasa de desempleo va a aumentar, ¿ok? Si la tasa de desempleo va a aumentar, es posible que el nivel de producción también disminuya.
¿okay? Por lo tanto, esa oferta agregada hacia arriba. Ujú. Si nos ubicamos sobre la demanda agregada, ¿qué vamos a tener, María? Tengo un punto Y barra, ¿verdad? Que es donde tengo el equilibrio de largo plazo. Oferta y demanda agregada, ¿sí? Que es el Sí. punto A sub 0, ¿ok? Esa curva de oferta agregada se desplazó hacia arriba. ¿Qué tienes ahora allí? Si tienes algún papel ahí, un lápiz, haz la gráfica. ¿Qué pasa con el nivel de producción? Con el nivel de producción efectivo. Aaron, ¿qué pasa con el nivel de producción efectivo? Creo que no está. Ah, no, sí que está. Se contrae. Se contrae, disminuye. Es decir, vamos a tener que Y efectivo va a ser menor que Y barra. ¿Lo viste, María? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes allí? Fíjense qué es lo que hay allí, que es importante que ustedes entiendan. Yo a veces tiendo a ser malicioso en las preguntas, pero es porque lo que quiero es que ustedes piensen. O sea, no se conformen con lo que está allí. O sea, hay que pensar, hay que pensar. ¿Qué pasa allí? Ajá, si la inflación esperada es mayor que la inflación efectiva, ¿ok? Eso va a hacer que esa oferta agregada se desplace hacia arriba, ¿ok? Ojo, la demanda agregada no se mueve, la demanda agregada queda intacta. ¿Dónde va a ser el ajuste? Ah, bueno, sobre la demanda agregada a un nivel de precios mayor, ¿ok? Pues al final vas a tener un nivel de precios mayor porque la inflación esperada está aumentando, por lo tanto al final del día también la inflación efectiva va a aumentar. Entonces eso va a hacer que ese nivel de producción disminuya. Por ejemplo, fíjense, si yo les pregunto a ustedes, si hay un aumento de los precios del petróleo para un país que importa petróleo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con la oferta agregada? Disminuiría. Ajá, cuando tú me dices disminuiría, me estás diciendo que se desplaza hacia abajo. Sí, que la oferta se contraería, se desplaza hacia arriba. Exactamente, se contrae porque el costo de la materia prima está aumentando, ¿verdad? Entonces eso hace que se desplace hacia arriba. Eso va a hacer que esa inflación efectiva aumente y vas a tener entonces al final una contracción del producto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo jugamos con esto? O sea, ¿cómo entendemos esto? O sea, sobre esa curva de oferta agregada podemos manejar muchos elementos importantes. Uno de ellos es inflación efectiva porque la ecuación de la demanda de oferta agregada incluye la inflación efectiva. ¿Ok? Fíjense que si ustedes grafican esa oferta agregada dinámica, pero también grafican la curva de Phillips, ¿ok? Si esa oferta agregada se contrae, ¿ok? ¿Qué pasa con la curva de Phillips? ¿Se contrae, se expande? No sé, díganme. ¿Se desplaza? ¿Se queda la misma? ¿Qué sucede con esa curva de Phillips de corto plazo? ¿Se desplaza? ¿Se queda igual? ¿Qué hay allí? Creo que se desplaza hacia la derecha. Exactamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto me lleva a otro punto. Detrás de la curva de Phillips de corto plazo hay una función de oferta agregada de corto plazo. ¿Ok? Detrás de la curva de Phillips de largo plazo hay una función de oferta agregada de largo plazo. ¿Ok? Eso está allí. Revisen Versunegui. ¿Ok? Ahí está bien clarito. Acuérdense que yo los materiales que preparé es un resumen de lo que está ahí en los libros. O sea, no pueden dejar de revisar la bibliografía. ¿Ok? En estos días alguien comentó por allí que había conseguido un libro de Versunegui y yo les comenté a ustedes que cualquier libro de macroeconomía sirve. ¿Ok? Porque casi todos traen
curva de Phillips, mercado monetario, la que no todos traen es la última unidad, que es los déficits fiscales. Pero esas dos unidades, cualquier libro de macroeconomía lo trae. Entonces, es importante que ustedes, como buenos estudiantes de economía que son, no se conformen con lo que yo les doy ahí, con lo que yo he colocado allí, ni se conformen con lo que yo estoy hablando aquí ahorita. O sea, hay que ir un poquito más allá. Entonces, no sé, María, ¿quedaste clara con la explicación? No mucho, Ok, ajá, ¿qué dudas hay? porque la pregunta en sí fue debido a qué se originan todos esos movimientos. Bueno, porque hay un aumento en la inflación esperada. Tan sencillo como eso. Okay. ¿Okay? Entonces, ajá, pues déjame recordar la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿qué pasa con la inflación? Ajá, ya va, si me recuerdo. Creo que te dice es que el punto final de equilibrio es un aumento en la inflación y una disminución en la producción, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Que ahorita no recuerdo la pregunta, pero creo que ¿qué es lo que ocasiona eso, no? Sí. Ajá, entonces lo que ocasiona eso es un aumento en la inflación esperada. Okay. Y porque si tú lo graficas, tú vas a ver que lo que provoca eso es que la oferta agregada se desplace hacia arriba. Sí. Entonces tienes un aumento en la inflación, pero tienes una caída en la producción. ¿Ok? Entonces eso tienen que verlo con calma, con detalle, para que no se confundan. ¿Ok? Ajá, Zeus, tú habías hecho una pregunta, no sé si también te quedó claro o te saliste, no sé si estás todavía por aquí conectado. ¿Me escucha, profe? Sí, eres Zeus, ¿no? Sí, no, es que tuve que salir del Meet varias veces porque estaba presentando problemas. Okay. Yo sí tengo una pregunta adicional y en uno de los textos menciona, justamente con la parte que estábamos hablando ahorita del tema del aumento de los salarios nominales en el mercado de trabajo, dice que el ajuste se realiza mediante el mercado de trabajo aumentando la oferta de trabajo y ocasionando que el desempleo aumente. Supongo que eso debe ser un error del texto, ¿no? Porque se supone que debería ser al revés. No sé, no te escuché casi. Repíteme lo que me dijiste. Es decir, en el texto menciona que la curva de oferta agregada se desplaza hacia arriba, hacia la izquierda, es decir, se contrae. Y especifica que el ajuste del mercado de trabajo se realiza cuando aumenta la oferta del mercado de trabajo, disminuyendo el desempleo. Lo que pregunto es, supongo que entonces eso debe ser un error del texto, dado que se supone que en ese caso debería de la oferta, ¿no? Sí, debería, claro, por supuesto, si la oferta se contrae, debería haber un aumento del desempleo. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, esa oferta de trabajo no debería desplazarse hacia abajo, pues. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo menciones porque puede haber confusión en eso, pues. ¿Ok? Creo que se volvió a salir. Ajá, dudas, más aclaratorias, más comentarios. ¿Te quedó claro? Ajá, no. La pregunta que yo le había hecho de la curva positiva de Phillips, creo que se le perdió la señal y luego se me perdió la señal a mí y no escuché la respuesta. Ajá. Bueno, lo que te comentaba es que, en esencia, hay evidencia de que hay momentos en que la curva de Phillips ha sido positiva, pues pendiente positiva. Entre ellos, producto de la crisis del 2008, la crisis financiera, ¿ok? Porque ahí hubo aumento de precio, pero también hubo desempleo. Entonces, ahí hay una evidencia empírica sobre eso. O sea, hay unos cuantos trabajos que intentan explicar que en algunos momentos la pendiente de la curva de Phillips ha sido positiva, pues, ¿ok? Porque generalmente la curva de Phillips es negativa porque, fíjense que esa curva de Phillips fue trabajada mucho por el keynesianismo. Esa curva de Phillips tuvo vigencia hasta mediados de los años 70, incluso el modelo keynesiano también fue muy utilizado hasta los años 70, hasta que se produjo los choques, que los precios empezaron a subir,
y el modelo keynesiano no pudo dar respuesta de por qué estaban subiendo los precios. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el punto era que tenías la guerra de Vietnam y tenías otros elementos donde la Reserva comenzó a expandir oferta monetaria para poder pagar y cumplir con el esfuerzo financiero que requería esa deuda, pues, esa guerra. Entonces, eso desestabilizó el modelo keynesiano, ¿okay? Y dio pie al monetarismo. Entonces, esa curva de Phillips fue utilizada desde los años 50 hasta finales de los 60 como una opción de política monetaria. Es decir, si los gobiernos querían disminuir el desempleo, o sea, aplicabas una política monetaria, aunque eso conllevara a un aumento en los precios. Si querías mantener los precios estables o que no disminuyeran, entonces aplicabas una política monetaria contractiva, aunque eso ocasionara desempleo. ¿Okay? Entonces, por ahí había unas opciones de política, quizás un poco rudimentarias, si lo comparamos hoy en día con las opciones de políticas monetarias que hay en el mundo. O, por ejemplo, lo comparamos con la regla de Taylor o con otros elementos allí adicionales, o con los enfoques de metas de inflación que también están vigentes hoy en día en buena parte de los países del mundo. ¿Okay? Entonces, eso es así. Lo de la curva de Phillips con pendiente positiva también es válido. Hay estudios, hay evidencia empírica sobre eso. Pues, ¿okay? Así que en algún momento esa curva de Phillips también ha sido cuestionada porque dada la crisis del petróleo de los años 70, esa curva de Phillips perdió esa presencia, esa pendiente negativa, y tenía tramos en que era positiva y tramos en que era negativa, pues dado ese boom petrolero de los años 70. Entonces hay evidencia, hay episodios donde realmente esa curva de Phillips no es negativa, ¿ok? En que está completamente distorsionada, que tiene pedazos positivos, pedazos negativos, dependiendo del laxo que estés utilizando para estudiar ese fenómeno, pues, ¿ok? Entonces, la respuesta es sí, pues, ¿ok? Ajá. ¿Más dudas? ¿Aclaratorias? Por mi parte, no, profe. Ok. ¿Estás clara entonces en todo lo que tenemos allí? Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda? Bueno, con respecto al examen, el examen va a estar disponible en el aula, en el campus virtual. Se abre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Okay? Por supuesto que cuando entren al examen van a tener 30 minutos para resolverlo, pues, para responder las preguntas. Todavía no he resuelto si va a ser de selección múltiple o de verdadero o falso. No sé, a lo mejor haré una combinación de las dos cosas allí. No sé, no he tenido mucho tiempo en pensar en eso, pero ahí estaba. Lo que sí sé es que van 5 preguntas a 4 puntos cada una. ¿Ok? Entonces, bueno, traten de ir. Por supuesto va el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 que ya ustedes han visto. Pues. En cada módulo ustedes tienen un conjunto de preguntas para responderlas, para resolverlas. Es muy posible que coloque alguna pregunta de esos ejercicios que ustedes tienen allí. Pues, ¿ok? Entonces, la semana que viene nos volvemos a ver el jueves, ¿ok? Para seguir abordando las preguntas, las respuestas y, bueno, para el examen largo que es el otro domingo. Pues, como les dije a ustedes, la primera clase, el examen largo es, bueno, igualito tienen desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y queda abierto el espacio para que envíen el documento. Pues, pero eso sí, a las 12 de la noche eso se cierra y ya no lo pueden enviar. Entonces ahí van a tener el tiempo necesario para resolver las preguntas. Pues. Lo que sí yo agradecería, y bueno, eso es bien difícil, pero como no lo estoy viendo, no puedo asumirlo, pues, que seriedad, responsabilidad y honestidad. Pues, o sea, yo no puedo evitar que de repente algunos de ustedes no tengan muy buenas intenciones y intenten copiarse, ¿no? Pero bueno, ahí sí no puedo hacer absolutamente nada, pues.
Entonces, bueno, esas son las condiciones de los exámenes. Si tienen alguna otra duda, solamente hicieron dudas María, Aaron y Zeus. El resto no hizo ningún comentario ni nada de eso. ¿Ah? ¿Quién me habla? Soy yo, profe, que tengo una pregunta más. Ajá. ¿Quién, Zeus? No. Sí, Aaron. No, es Zeus, soy yo. Ok, dime. Si a largo plazo no existe entonces trade-off entre inflación y desempleo, ¿por qué entonces tomamos la curva de Phillips vertical en lugar de simplemente desvanecerla? No podemos desvanecerla porque ¿qué es lo que te dice la curva de Phillips a largo plazo? Fíjate, la curva de Phillips a corto plazo, ¿qué te dice? Que hay una política monetaria expansiva, que todas las variables reales se alteran, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con el salario real? ¿Qué pasa con el producto real? El nivel de empleo, etcétera. ¿Ok? Cuando estamos a largo plazo, tenemos información perfecta. O sea, no podemos desvanecer la curva. Simplemente, ¿qué pasa? Que ahora ese epsilon es igual a ¿qué? A infinito. Por lo tanto, tenemos una curva de Phillips completamente vertical, lo que nos está diciendo simplemente que no hay trade-off entre inflación y desempleo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las variables reales no se alteran. O sea, no hay consecuencias inmediatas ni sobre el empleo es igual el empleo efectivo es igual al desempleo efectivo, la inflación esperada es igual a la inflación efectiva, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, que a largo plazo, supongan ustedes que la inflación, el incremento inicial en la oferta monetaria es de 5%, por dar una cifra, a largo plazo, la inflación efectiva, la inflación esperada y la tasa de crecimiento del dinero va a ser ¿cuánto? 5%. Los salarios también van a crecer en 5%, la tasa de interés nominal también va a crecer en 5%, ¿ok? ¿Qué es lo que va a permanecer estático? ¿Qué es lo que no va a variar? Las variables reales, ¿ok? El mercado de bienes no se va a alterar, el mercado de trabajo no se va a alterar, se va a alterar porque tienes un aumento en los salarios, pero el nivel de empleo va a ser el mismo, ¿ok? Si ustedes grafican eso en el mercado de bienes, oferta y demanda agregada, y mercado de trabajo, oferta y demanda de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que, los salarios aumentaron, los precios aumentaron y la inflación esperada aumentó. ¿Ok? Entonces, a largo plazo, ¿qué vas a tener? No va a haber trade-off, no va a haber impacto sobre las variables reales, la política monetaria va a ser completamente, ¿qué? María, ¿cómo va a ser esa política monetaria a largo plazo? Sería inservible. No, esa no es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Inefectiva. Inefectiva, acuérdense, no me puedes decir eso, no me puedes decir que es inservible, no, o sea, si yo estuviera evaluando ahorita te raspo. Es inefectiva, es completamente inefectiva, ¿ok? Pero no inservible, ojo. ¿Ok? Entonces, la política monetaria a largo plazo es inefectiva, ¿ok? Inefectiva. Ajá, inefectiva, no inservible, ojo, no inservible. Ustedes me colocan esa palabra en el examen, están aplazados. ¿Ok? Ojo. Ajá, ¿qué pasa con la política, con las expectativas racionales? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas políticas, con esa expectativa racional? ¿Por qué la política monetaria con expectativas racionales es inefectiva a largo plazo? Porque los individuos manejan toda la información. Claro, porque hay información perfecta. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que Maduro se antoja de decir, por supuesto, esto no es cierto, que la tasa de crecimiento, que va a aumentar la oferta monetaria en 5% para el mes de enero, por ejemplo. Si los venezolanos forman expectativas racionales, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de expectativas racionales, se supone que los agentes económicos conocen, que ustedes, que yo, conocemos perfectamente bien el modelo que explica los precios y por lo tanto puedo hacer previsión perfecta para estimar el precio esperado o la inflación esperada. ¿Sí? ¿Cierto o falso? ¿Ok? Si lo conozco y sé que la inflación, que la oferta monetaria esperada
¿ok? Porque estoy utilizando, le estoy utilizando las expectativas, estoy esperando que en enero el gobierno aumente la inflación en 5%, por decir una cifra, ¿ok? ¿Qué hago yo hoy? Ajusto mi salario, es decir, voy al empresario y le digo, mira, yo quiero un aumento del 5% para el mes de enero, porque en enero la oferta monetaria va a aumentar. Yo sé que la demanda agregada va a aumentar, ¿ok? Yo sé que la oferta agregada se va a contraer, etc. Pero como ya yo tengo información, ¿ok? ¿Qué va a pasar? El ajuste en el mercado de bienes y en el mercado de trabajo va a ser ¿cómo? ¿Cómo va a ser ese ajuste? Aaron, Zeus, María, ¿cómo va a ser ese ajuste? ¿Va a ser lento? Se supone que sería inmediato. Exacto, va a ser inmediato porque yo tengo la información, conozco la información, tengo la información efectiva, tengo la información perfecta. Por lo tanto, la política monetaria, en enero, cuando el gobierno aumente la tasa de crecimiento del dinero en 2%, en 5%, no va a haber ningún resultado. No va a ser efectiva, no inservible, no va a ser efectiva. Y cuando hablamos de que sea efectiva es porque las variables reales aumentan o disminuyen, dependiendo la opción de política monetaria que tengamos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la información no es perfecta? Bueno, pasa lo que hemos visto ahorita. Si yo no conozco qué pasa con los precios, pero estoy en expectativas racionales, ¿ok? Voy a tener un primer ajuste, ¿ok? Hasta ASU1, por ejemplo. Voy al mercado, pero como yo sé lo que está pasando, como yo conozco el movimiento, entonces yo digo, los precios subieron. Esto fue porque aplicaron una política monetaria, la demanda agregada se expandió, los precios subieron en tanto por ciento y con esa información, ¿ok? Yo puedo pronosticar la inflación esperada y en consecuencia ajusto el modelo y se ajusta, ¿ok? Fíjense, elementos importantes que analizar allí. Estamos hablando de expectativas, estamos hablando de información. Para formar expectativas racionales, el elemento fundamental es la información. Si no hay información, no podemos formar expectativas racionales. Ni a palo, o sea, no podemos. ¿Ok? Entonces el elemento, si hay incertidumbre, no podemos formar expectativas racionales. ¿Ok? Si hay volatilidad en la economía, no podemos formar expectativas racionales. ¿Ok? Las expectativas racionales miran hacia adelante, miran hacia el futuro. Pero si hay un proceso de incertidumbre, si hay un proceso de problemas institucionales, etcétera, 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 no podemos formar expectativas racionales. En cambio, las adaptativas miran hacia atrás y la única información que yo necesito para formar expectativas racionales, para predecir el comportamiento de los precios o expectativas racionales, es tener la información de la inflación del último dato. Mensual, trimestral, semestral o anual. Eso es todo. O sea, no necesitamos mayor conocimiento. Las críticas sobre las expectativas racionales han sido muchas. Una es fundamental porque el IPC no se conoce. ¿Ok? Entonces, si no conocemos el IPC, si no sabemos qué elementos componen el IPC, entonces eso no funciona. ¿Ok? Entonces, ahí hay muchas críticas con respecto a las expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro, si hay otras dudas por allí que estén vigentes. Ustedes me dicen. María, Zeus, Aaron, ¿quedó claro? Sí, profe, no tengo más preguntas. Ok, perfecto. Y no me molestas con las preguntas, ¿ok? Ojo. María. No, profe, no tengo preguntas. Seguro, Zeus. Por mi parte no hay preguntas, profe. Ok, bueno, yo le comentaba a los que se conectaron primero que, bueno, yo no había revisado eso, yo pensé que las clases sincrónicas eran martes y jueves, entonces, pero solamente los jueves de 10 y media a 12, ¿no? Eso es lo que está ahí plasmado. Sin embargo, bueno, yo les comentaba los que se comentaron que, bueno, yo ando full porque tengo 3 materias en el doctorado de la Católica y eso me absorbe mucho tiempo, ¿no? Pero si ustedes necesitan
una clase adicional de dudas, bueno, buscamos el espacio y la hacemos. En principio, el jueves que viene, igualito a las 10:30, ¿ok? Pero si necesitan una clase adicional, yo no tengo problema, ¿ok? Simplemente lo que tenemos es que buscar el espacio, que pudiera ser también en la noche, 6, 7 de la noche, no sé, o sea, ahí vemos, pues, ¿ok? Pero me lo tienen que hacer saber. Igualito está María Ángela Mendible, que es la preparadora. Ella está a la orden allí. Está mi número celular personal, está el correo, está el chat de WhatsApp. O sea, cualquier duda, cualquier consulta, están todos los canales que ustedes tienen a su disposición para hacer las consultas. ¿Ok? Entonces, si hay algo más por allí, lo trabajamos, si no, entonces nos despedimos y nos retiramos en orden. Ok, profe, muchas gracias por la clase, estuvo muy buena. Ok, Sí, entonces, profe, bueno, chao. chao, pues que estén bien, pasen bien, cuídense y seguimos en contacto. Hasta luego, profe. Feliz día. Igualmente.